Buenos días a todos, mi nombre es Juan Manuel Sáenz, soy un defensor de libertades públicas y de derechos fundamentales. Estaré con ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8:30, en Radio Panamericana y Radio Cordillera de Todelar. Responderemos todas sus preguntas de carácter jurídico y esperamos que podamos brindarles la mejor asesoría. Bienvenidos. Las 8 de la mañana, 5 minutos. Bienvenidos a este su espacio, el consultorio jurídico popular, a través de www.radiopanamericanadecolombia.com, 1140M para Bogotá, para Cundinamarca, el Tolima y el Huila y todo el territorio nacional, y por supuesto a través de Radio Cordillera. Estamos ya con el doctor Juan Manuel Sáenz, como siempre, con todas las preguntas y las respuestas jurídicas para que nuestros oyentes estén bien informados. Doctor Juan Manuel, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas de Radio Cordillera y Radio Panamericana. Bienvenidos a este episodio del Consultorio Jurídico Popular. Continuamos con el tema que ayer quedó enunciado, el tema de las herencias y el tema sucesoral, y tenemos algunas preguntas pendientes de responder. Exactamente. Los queremos invitar para que se comuniquen al 701-4055, 701-4055 y al 313-488-1836. El doctor Juan Manuel nos va entregando toda este despliegue de información jurídica mientras ustedes se pueden comunicar con nosotros. Recuerden, 701-4055 y 313-488-1836. Bueno, bien. Quisiera saber si tenemos algunas preguntas que quedaron pendientes de responder el día de ayer, si no, para entonces darle trámite al tema. Bueno, en una de las preguntas de temas de herencias, nos pregunta doña Raquel Santo Domingo, ya se encuentra en la ciudad. Bueno, nos escucha a través de www.radiopanamericanadecolombia.com. Ella está en Pereira y tiene dos situaciones. La primera que plantea es: el hermano mayor falleció y todo había quedado a cargo de él, y ahora la pregunta es quién va a hacer la repartición o qué se puede hacer en ese planteamiento. Y la segunda pregunta es, ella tiene un hijo, pero el hijo jamás ha visto de ella, lo sacó profesional en 2 carreras, una especialización, pero lamentablemente el hijo se fue a otro país y ella quiere dejar las cosas hechas, pero pues no, como no ha recibido el apoyo de su hijo, pues sencillamente no sabe qué hacer o a quién dejarle sus bienes. Bueno, pues entiendo que la primera pregunta tiene que ver con que el hermano mayor falleció y ahora ¿cómo se hace la repartición? Pues bueno, esa pregunta no es muy del todo clara, pero entendería que el hermano mayor está administrando una herencia. Me imagino que sí. Pareciera, ¿cierto? Y pareciera que hay otros herederos, que hay unos herederos allí que están pendientes de eso. Pues lo primero es identificar quién es el causante propietario o que era propietario de los bienes. O sea, cuando uno hace ese trabajo, uno debe coger un papel, una hoja en blanco y con un lápiz comenzar a hacer el árbol sucesoral, el árbol genealógico. Entonces comienza uno por el causante. ¿Quién es el causante? Pues se murió tal persona. ¿Cuántos hijos tenía? Entonces comienza uno a hacer líneas hacia abajo y a escribir los nombres. Pedro, Juan, Carlos, Javier. Ahí ya uno tiene claro hacia dónde va la herencia. No, resulta que se murió tal persona, pero no tenía hijos. Fue al papá, a la mamá vivas. Entonces uno traza las líneas hacia arriba. Bueno, dejó a Pedro y a María, que son los papás. No, resulta que no tenía ni hijos, ni mamá, ni papá vivos. Entonces ahora tracemos las líneas hacia la izquierda o hacia la derecha, que son los hermanos. Entonces ahí es como la primera tarea de identificar quién es la persona que falleció y quiénes son sus familiares, hijos, padres o hermanos o sobrinos. Y así sucesivamente, porque si murió de pronto también un hermano y tiene hijos, entonces le correspondería a los sobrinos. Claro, pero fíjese que el ejercicio es muy sencillo, porque por ejemplo, ella habla de un hermano mayor que se murió. El árbol genealógico. Ella habla de un hermano mayor que se murió. Se murió un hermano mayor. Bueno, pues el hermano mayor dejó hijos, tiene a los papás sobrevivientes.
Si dejó hijos, nada que hacer, van a los hijos del hermano mayor. Claro. Si el hermano mayor murió y no tenía hijos, pues van hacia los padres, hacia los progenitores. Si no hay progenitores, si no están vivos, pues ¿a quiénes? A los hermanos. Entonces ahí al oyente le podría estar correspondiendo ahí la herencia. Entonces ella sí tendría que contratar un abogado, consultar a un abogado para determinar cuáles son los bienes, porque no hay o sea, no hay sucesión si no hay herencia, o sea, si no hay bienes. O sea, el derecho lo que importa es el dinero. Si no hay bienes para repartir, pues no, nada, se murió sin ningún legado, entonces sin ningún patrimonio, entonces no hay nada que hacer. Si el hermano se murió, no tiene hijos, no tiene papás, le corresponde a ella, pues contraten un abogado para que hagan la sucesión y se hagan la partición de esos bienes, la adjudicación de esos bienes a todos los hermanos. Esa sería la primera respuesta que yo puedo dar yo de ese tema. Y la segunda es que entendería que ella tuvo un hijo o tiene un hijo, que el hijo está fuera del país y que ella quiere dejar las cosas organizadas. Pues mire, en Colombia es muy fácil de entender o pensar que existe la obligación de entregar ese patrimonio en vida, de organizar ese futuro de la descendencia. Lo primero, decir es, no hay esa obligación como tal. Una persona tiene hoy un patrimonio y no tiene la obligación de heredarlo, de dejarlo a sus descendientes o a sus familiares. Esa persona puede disponer de ese patrimonio de forma libre. Y más aún cuando la oyente nos dice pues que ella lo quiere hacer en este momento. O sea, ella está viva y no habría lugar a pensar en una sucesión, en un futuro de esa característica mientras ella esté viva. Ahora, lo que podría hacer es hacer un testamento, pero si es un hijo único, pues no tendría razón de ser el testamento porque pues todo lo que ella tiene va a pasar a su hijo. Entonces, como quiera que eso sea, no le va a evitar el trabajo de hacer la sucesión. Entonces, pues bien podría ella hacer un testamento abierto o cerrado para disponer de esos bienes, pero solamente en la medida en que ella quiera incluir a otras personas en esa herencia. Me explico. Las herencias o las sucesiones se reparten de la siguiente manera. Hay una legítima, una cuarta de libre disposición y una cuarta de mejoras. Si ella quisiera hacer un testamento, pues podría en esa cuarta de libre disposición pues beneficiar a alguna persona que ella a la que le tenga afecto y entregarle parte de su patrimonio. Pero si no es así y lo único que ella quiere es disponer desde ya del patrimonio para que le sea entregado a su hijo, pues digamos que como es hijo único no tendría sentido hacer un testamento. Esa sería como la respuesta que se me ocurre, que se me antoja en este momento para la oyente. No sé si tengamos otra pregunta que responder. Por ahora es lo que nos han preguntado otras redes. Bueno, en Colombia en el año 2019 se expidió una ley que regula las declaraciones anticipadas. Esas manifestaciones anticipadas de la voluntad pues son muy importantes y muy interesantes para este tema de las sucesiones, porque esas manifestaciones anticipadas buscan regular, que la persona en vida regule o dé instrucciones de cómo pagar su patrimonio o cómo se debe manejar su estado de salud en caso de que ella no pueda emitir un consentimiento. Me explico. Supongamos que una persona padece una enfermedad terminal, una enfermedad que a futuro le va a impedir expresar su consentimiento. Pensemos en un cáncer, o simplemente la persona dice, mire, me van a hacer un procedimiento quirúrgico y no sé si yo vaya a salir de allí, o puede quedar en estado vegetativo, o si sufro un accidente y queda en estado vegetativo, ¿cómo se va a regular el manejo de mi patrimonio? Porque entendamos que hay dos escenarios. Un escenario en que la persona muere y definitivamente no puede manifestar su consentimiento, y hay otro escenario en que la persona está viva pero no puede expresar el consentimiento, por ejemplo un estado de coma. Entonces la persona, antes de llegar a ese escenario, pues regula
esa situación patrimonial o de salud de forma anticipada. Por eso se llaman directrices anticipadas. Y eso es una novedad en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, porque es muy sencillo, se hace por escritura pública, se va ante un notario y se dice, mire, yo quiero, eso es una directriz anticipada y yo quiero regular mi patrimonio de la siguiente manera. Si yo llego a estar en una situación de que me impida expresar mi consentimiento, estoy en estado vegetativo, estoy en coma o tengo una situación cerebral que me impide expresar mi consentimiento, yo deseo que se paguen las deudas de la siguiente manera: que se venda la casa tal y se pague el tratamiento médico, que que se pongan arrendamiento tal local, que se cobren tales dineros que me deben, que se contrate un abogado y inicie tales procesos ejecutivos para que me cobre estos créditos. Es decir, se regula en vida lo que yo no podría hacer si estuviera enfermo o no pudiera expresar el consentimiento. Por ejemplo, también podría decirse, si yo quedo en estado vegetativo, no me hagan una reanimación o no mantengan mi vida a través de mecanismos electrónicos. Entonces fíjese que acá entramos en un escenario prácticamente de eutanasia. Es decir, una persona podría decidir sobre su vida o su muerte a través de una directriz anticipada. Tenemos una llamada de nuestros oyentes. Al 701-4055. 701-4055, oyente en línea. Muy buen día. Muy buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días para todos. Pues mi nombre es Carmenza Macías. Hay una señora que sí, ella me ha comentado, la mamá, pues ella dejó en la herencia, a ella no la dejó en la herencia. En este caso, ¿qué se puede hacer? Porque ella dejó fue a otras personas, menos a ella. Entonces, yo dije, no, pues aprovecho en este momento y quiero agradecer a ustedes por toda esta información que me puedan dar para poderla orientar y darle su número de teléfono para que ella sea orientada sobre este caso que a ella la dejaron por fuera de la herencia. Pues mire, mi respuesta es la siguiente: no hay forma de que a una persona la saquen, a un heredero lo excluyan de la herencia. No, sino si no se ha iniciado un proceso judicial por una causal de desheredamiento. Es decir, hay dos maneras que un heredero no pueda recibir su porción o su parte dentro de la herencia. La primera es que el causante o la persona que va a heredar, o la persona que va a dejar una herencia, pues decida iniciar un proceso judicial contra su heredero o su futuro heredero por una grave injuria o un grave ataque a su vida o a su honra. Entonces, por ejemplo, el señor, el progenitor, la mamá, el hombre, la mujer, que es víctima de una violencia sistemática, de una injuria, de un maltrato por parte de alguno de sus hijos, pues esa persona en vida, obviamente, pues va a iniciar un proceso judicial que se llama de desheredamiento. Entonces va a decir, mire, si yo el día que yo me muera, yo no le quiero dejar nada a usted, porque usted es una persona que me ha tratado mal, nunca me ha auxiliado, me abandonó, es una mala persona, entonces yo lo voy a desheredar, pero tiene que hacerse un proceso judicial ante un juez de familia. Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es que se muere la persona y los hermanos o los otros herederos, o los herederos mejor dicho, dicen, mire, nosotros no queremos que esa persona X herede, si bien es cierto es hijo, pero no queremos que esa persona herede porque mató a mi papá, o mató a mi mamá, o la injurió de tal manera, o la abandonó, o le causó tal dolor o tal indignidad que no merece heredar. Entonces volvemos al mismo tema de ayer, que eso está en el artículo 1031, 1025 del Código Civil, que son las causales de indignidad para heredar a una persona, para ser heredero. Entonces, pues hay 8 causales. Entonces, pues está la violencia, está el homicidio, atentado grave contra la salud, etcétera. Entonces,
esas situaciones son las únicas dos razones por las cuales una persona va a ser excluida de su derecho a heredar. Pero tiene que haber una declaración judicial. Eso no opera de pleno derecho. No podría decirse que porque la persona maltrató al que murió o le provocó algún tipo de dolor, pues inmediatamente va a quedar desheredado. No, tiene que haber una declaración judicial. Fíjese que la misma ley dice, la indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio. Lo mismo sucede con el desheredamiento. Entonces puede ser que el papá en un ataque de ira diga, lo voy a desheredar y a usted no le voy a dar nada. Pues esas palabras no tienen ningún efecto jurídico porque tiene que haber una declaración judicial. Porque acá en Colombia se respeta el debido proceso. Entonces, si esas dos hipótesis no ocurrieron en su caso, si no hay una sentencia judicial que declare o que declare que hay acaeció una causal de desheredamiento y que esa persona está desheredada, o si no hay una sentencia judicial en que declare que esa persona es indigna para heredar, si no hay sentencia judicial, no hay una declaración judicial, pues no hay razón para excluir a un heredero. Entonces, ahí entra en vigor una figura jurídica que se llama la petición de herencia. Y esa petición de herencia prescribe a los 10 años. Entonces, supongamos que usted tiene derecho a ser heredera, o usted recibió, la persona que falleció, pues dejó un patrimonio al cual usted tiene derecho en calidad de heredero. Y supongamos que las personas, los otros herederos, no la tuvieron en cuenta y se repartieron ese patrimonio. Entonces, pues lo que usted puede hacer es contratar a un abogado para que inicie un proceso judicial que se llama acción de petición de herencia. Entonces, lo que va a hacer es demandar a esos herederos para que respondan y distribuyan y le adjudiquen la parte que le correspondía dentro de esa herencia. Con muchísimo gusto, pues nosotros la podríamos asesorar en ese asunto. Pues nuestro número telefónico es el 313-488-1836. Usted nos escribe por WhatsApp y con muchísimo gusto podemos coordinar una reunión para ya entrar en más detalles acerca de cómo asesorarla en ese caso en particular. Bueno, estamos en Buenos Días Bogotá y Cundinamarca y en esta sección que es el consultorio jurídico popular que orienta el doctor Juan Manuel Sáenz. Pero vamos a recordarle a nuestra audiencia por qué esta tarea tan importante que usted está realizando gratuitamente, asesorando jurídicamente usted como abogado, pero que también seguramente lo va a hacer desde una instancia muy importante como es el Congreso de la República. Sí, recordémosle a la audiencia el partido al cual usted pertenece, cómo podría el ciudadano que valora su trabajo votar por usted. Bueno, muy bien. Yo soy candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, de la coalición Centro Esperanza, el numeral 113. Esta candidatura emerge a raíz de este trabajo social que venimos realizando desde hace más de 5 años. Nosotros entendimos como abogados, como firma de abogados, que hay causas jurídicas huérfanas. Hay personas que están en una situación de vulnerabilidad o en situación de pobreza que no tienen cómo contratar a un abogado, porque los abogados pues cobramos unas tarifas que muchas veces hacen que nuestras tarifas, nuestros honorarios sean más caros que el valor del mismo negocio. Uh-huh. Entonces, pues hay personas que nos pueden pagar y hay personas que no nos pueden pagar. Entonces, durante todo el trabajo jurídico que hemos venido realizando, pues nos dimos cuenta que muchas personas que nos consultaban, venga, ayúdeme por favor, es que no tengo cómo pagarle, vámonos a Éxito, pero ayúdeme. Entonces nosotros vimos esa necesidad y comenzamos a constituimos una fundación y esa fundación comenzó a prestar esos servicios de asesoría jurídica en barrios como Patio Bonito, en Bosa, en Yomasa, en Usme, etcétera. Y ahí nos dimos cuenta de todas esas necesidades y lanzamos nuestra candidatura porque entendemos que necesitamos es una política pública para sacar adelante nuestro país. Centro Esperanza 113, tenemos oyente al aire. Nos escriben a través del Instagram, estamos como Radio Panamericana y Prorradial Limitada. Nos pregunta Javier, bueno, no el apellido, el señor Javier pregunta, él es hijo único, tiene a su padre enfermo, ya no tiene signos para responder o reaccionar, no tiene la misma vitalidad que tenía antes y está internado actualmente. Él pregunta, ¿cuál es el paso a seguir con respecto a los bienes que deja el papá en caso de fallecer?
Pues digamos que es el mismo hilo conductor que venimos tratando. Mientras él esté vivo, pues el patrimonio es de él y él tendrá que administrarlo. Si no puede administrarlo porque está en esa situación, pues se le puede hacer un proceso judicial o voluntario para que se le nombre un apoyo. ¿Un tutor? Un apoyo. Ahora se llaman apoyos. Ok. Él pregunta a lo último, no vi ese pedazo, excusa, si es en algo que tiene que dejarle al Estado, si es verdad que tiene que dejarle algo al Estado. No, no es verdad. El papá no le ha hecho firmar ningún papel. No es verdad. O sea, mire, el patrimonio es privado. Entonces, el patrimonio de esa persona es privado. Entonces, entra dentro de la lógica que estamos hablando, que tiene que heredar, en el caso de su muerte, cuando fallezca, tendrá que se lo heredará a su hijo único. Y pues él tendrá que hacer una sucesión y lo hará por notaría, porque pues es el único sería hijo. el único costo que tendría. Claro, entonces no tiene que hacer proceso judicial ni nada, no va a discutir con nadie, entonces contrata a un abogado, hace un inventario de los bienes, apartamentos, casas, carros, etcétera, joyas, y hace una adjudicación a través de una hijuela y se adjudica esos bienes y los que sean y la registra en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos si hay bienes inmuebles, parte de esa sucesión, y listo, no pasa nada más, o sea, no tiene que hacer nada, absolutamente nada más. Obviamente que hay que pagar impuestos. Claro. Y eso es una ganancia ocasional, eso es un ingreso y de ganancia ocasional, que tendrá que declararlo cuando, pues el año siguiente a cuando lo reciba. Por ejemplo, si el señor llegara a fallecer este año y hace la sucesión este año, el ingreso se materializa este año, luego él tendría que pagar el impuesto de ganancia ocasional o hacer esa declaración en el año 2023. Pero eso simplemente sería, y habría que contratar a un abogado experto en derecho tributario, un contador experto en derecho tributario que le haga pues la depuración contable de esa aclaración de renta para que le haga ese pago de impuestos, que eso es otro tema que también podríamos hablar acá, pero pues estamos enfocados en el tema de la sucesión. Entonces, eso sería la respuesta a nuestro oyente. Bueno, como son las 8 de la mañana y 26 minutos, ya estamos al cierre de esta importante sección del consultorio jurídico que orienta el doctor Juan Manuel Sáenz. Recordamos de que es también aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Centro Esperanza, por la coalición del Centro Esperanza con el número 113. Un saludo para sus oyentes, doctor Sáenz. Bueno, a todos los oyentes los invito a que hagamos este 13 de marzo una revolución electoral. Los invito a que masivamente acudamos a las mesas de votación. Tenemos que transformar este país y sentar nuestra voz de protesta de forma democrática usando el derecho al sufragio. Debemos votar, debemos elegir a las personas que van a representar nuestros intereses populares en el Congreso de la República y postulo mi nombre para que ustedes voten por mí este 13 de marzo, Coalición Centro Esperanza, numeral 113, Cámara de Representantes por Bogotá. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Gracias por esa noble causa y por supuesto, ya lo saben, Juan Manuel Sáenz a la Cámara por Bogotá del Partido Centro Esperanza, el número 113, así hay que marcar en el tarjetón. A todos nuestros oyentes, mil gracias por la fiel sintonía. Es Buenos Días Bogotá y Cundinamarca, este es su espacio de 8 a 8:30. El consultorio jurídico popular, la dirección de Marcolino Forero Guerrero, quien les acompañó, Lorena Linares.